Pancinco, Tomiguanushti, Nacuali Xiguala, Oxepa, Nica, Nipanini, Clillantli, Mexico, Tenochtitlan, Hueyaltepec, Nano Toca, Tonalcuepa, Adriano y Huipanican. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí nuevamente en la Mexico, Tenochtitlan, Hueyictuali, en lo que son los 700 años, en el marco de los 700 años de la fundación de nuestra ciudad. Y pues ahora, para conmemorar este gran momento, nos encontramos aquí con nuestro Temachtiani Xoconostle Gomora, que pues viene acompañando, realizando una gran batalla y que nos comparte aquí su saber, su experiencia, para irle dando fuerza, contenido a todo este movimiento y lograr otra vez pues pues que México se restaure, la restauración de nuestra nación como alguna vez lo fue y más grande todavía. Pues muchísimas gracias, abuelo Xoconostle Gomora. No sé si nos gusta platicar un poco de usted, quién es, para conocerlo un poquito, para los que no lo conocemos. Bueno, pues sí, muchas gracias por la invitación. Como dijiste, mi nombre es Xoconostle Gomora. Yo me dedico desde hace 40 años a tratar de hacer cosas imposibles, en Europa principalmente, pero por 47 países, tratando de que regrese a México la corona de Moctezuma, mal llamada Penacho. Esa corona se encuentra en Austria desde 1524 y es tiempo de que regrese a casa, donde debe de estar. Allá en Europa creían, siempre habían dicho que era un gorro por muchos cientos de años. Luego dijeron que era una capa, después dijeron que era una falda y ahora lo llaman penacho. Como muchos mexicanos que no conocen la historia, también lo siguen llamando penacho. El penacho es algo para adornar el cabello o la cabeza, mientras que esta corona es toda una corona real, superando a cualquier corona de cualquier rey europeo o incluso al mismísimo emperador europeo. ¿Y por qué? Porque esta corona representa el poder político, el poder económico, el poder social y principalmente el poder espiritual. Entonces, sin pensarlo, definitivamente es similar a la mitad del Papa. La mitad del Papa, así de grande, o visto de otra forma, es similar a la banda presidencial que se utiliza aquí en México. Entonces, cuando regrese a este país sagrado, ¿verdad?